Hola, mi nombre es Rafael Cid. Nosotros somos de Fusión Empresarial y tenemos como propósito generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor. Hoy te tengo una charla exquisita, una charla que sin duda te dejará mucho y más si tú estás en el tema del emprendimiento o la empresa familiar. Platicamos con Francisco Eduardo Velasco Cuevas, el director general de la marca Nieves Manolo y hoy en día las Nieves o la Nevería Ancestral de Oaxaca. Con él platicamos temas y aspectos con respecto a las enseñanzas que le dejó su padre, el peso y lo que implica ser quinta generación y ya tener a la sexta dentro de la empresa familiar y qué decir los retos que lo llevaron inclusive para poder ser considerado como las Nieves del presidente de la República de México. De esto y de muchas cosas más platicaremos. Quédate conmigo. Y bueno, pues Paco sin duda es oaxaqueño, orgullosamente oaxaqueño, y él es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia, es consultor de negocios certificado por la Secretaría de Economía. Actualmente dirige la Nevería Ancestral de Oaxaca, respaldado por la marca Manolo Nieves, empresa familiar de la cual representa la quinta generación dedicada a la producción de nieves artesanales. Desde 1998 asume el rol de director del negocio familiar, impulsando la modernización de su administración, imagen y estrategia comercial, lo que permitió llevar a la marca más allá de Oaxaca, con presencia en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Valle de Bravo, entre otras, además de participar en eventos privados en otras partes del mundo como Canadá y Estados Unidos. Su trabajo ha sido reconocido en medios como el periódico Reforma, El Universal, Milenario, El Economista, el New York Times, Age Gourmet y la guía Lonely Planet, consolidando a Nieves Manolo como un referente de la tradición e innovación gastronómica de Oaxaca. Bienvenido a Fusión Empresarial, mi estimado Paco, ¿cómo estás? Muy bien, mi amigo Rafa. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, estamos muy contentos de tenerte. Sin duda, muchas personas que nos están viendo el día de hoy, pues ya saben quién es Francisco Velasco, pero me gustaría preguntarte e iniciar esta entrevista preguntando cómo defines a Francisco Velasco. Pues es muy sencillo, porque soy una persona sencilla, trato de ser humilde y pues siempre trato de ayudar a la gente que se pueda. Fíjate que me queda claro la parte de ayuda y vamos a entrar un poquito de menos a más. Me gustaría un poco conocer un poco el contexto. ¿Cómo fue tu niñez? Eres el hermano menor de una familia de 5 hijos que tuvieron tus padres. Platícanos un poco cómo te fue en el ser el hijo más chico, el hermano más pequeño. ¿Cómo te tocó vivir esa infancia, Paco? Pues considero que fui afortunado porque al ser el más pequeño, por la edad, trabajaba menos de chico, ¿no? Conforme fui creciendo, pues me fueron aumentando las actividades, ¿no? Pero desde chico mi papá me mandó a hacer una garrafa y un barril chico a la medida, como para un niño de 7 años, y de poderle dar vuelta a la garrafa, ¿no? Y visualizo que fue un entorno familiar muy unido en ese momento. Tú me dirás, porque prácticamente todos tus hermanos, junto con tus padres y contigo, vivían alrededor del negocio, alrededor de la nieve, ¿no? Platícanos un poco de dónde viene esta tradición, que eres quinta generación, no es un tema menor. Tu hijo o tus hijos ahora ya son sexta generación. Platícanos un Así es. poco qué historias escuchabas de tus padres alrededor de tus abuelos y alrededor de los bisabuelos y cómo fue que pues vienen de generación con respecto al tema de nieves artesanales, nieves oaxaqueñas. Sí, pues mira, eh, la historia empieza que me la contó mi abuelo por parte de mi papá, que de ahí viene la generación de las nieves. Todo empezó por mi tatarabuela, venía de la sierra. Y hay un lugar allá que se llama La Nevería, un pueblito donde se recolectaba el hielo
y todavía existen las fosas ancestrales. Entonces, de ahí se bajaba el hielo a la ciudad. Mi tatarabuela tuvo la oportunidad de ser la primer nevera que estuvo ubicada enfrente de la catedral, afuera de la catedral. Y de ahí pues fue creciendo, tuvo hijas, perdón, y les enseñó el oficio. Esas hijas pues, aprendieron el oficio y se empezaron a extender, y todos los puestos que había hace muchísimos años en Alameda, que es el parque que está enfrente de la catedral, pues ahí estaban toda la familia instalada. Oye, prácticamente ¿qué es una fosa? O sea, Eh, ¿cómo lo conciben ustedes del sector de la nieve en la nevería? ¿Qué se hacía en esas fosas? ¿Cómo eran y para qué servían? ok, es un hueco de tierra de diferentes tamaños. Vamos a suponer el tamaño de la mesa, ¿no? Con cierta profundidad, a la cual se le añadía una capa de cáscara de cacao, eh, petate, hielo, otra vez petate, cáscara y tierra. Y se tapaban con tierra. ¿Y esto era para mantener prácticamente frío este cubo de hielo? Sí, porque como era tipo escarcha, el hielo, al compactarse, se hacían los bloques de hielo. Se transportaban en burros con costales de isla. Igual, y los forraban con las cáscaras de cacao. Entonces estamos hablando de 1800, ¿qué? ¿80, No, 40? em, un poco antes, en 1840 y tantos o 50 y tantos. Cuando se podría decir que surge por parte de tus ancestros este oficio Así de es. hacer nieve. Sí, sí. ¿Y cómo adopta tu padre? Entiendo, adopta este oficio y lo empieza y lo traslada a que muchos de nosotros que vivimos en esta ciudad, pues nos tocó crecer con estas camionetas icónicas antiguas, hoy las vemos antiguas, clásicas, Sí. que estaban en algunos puntos estratégicos de la ciudad, y te toca a ti y a tus hermanos crecer con eso. Platícanos un poco ahí, Sí. cómo fue esa historia. Pues bueno, después de que estaban mis tías, ya bisabuelas, ahí el Parque de la Alameda, mi papá tenía un espacio ahí también. Les digo, porque prácticamente se empezaba a repartir ahí el espacio, ¿no? Pero él decide en aquel entonces innovar y volverse el primer ambulante de la ciudad. Moverse de la Alameda Ajá. a O otros sea, puntos. adapta una motito Ok. y le empieza a vender las nieves, y se va a vender afuera de las iglesias, afuera de la Técnica 14, la 115, posteriormente el Carlos Gracida, y empieza a crecer, y de ahí cambia la motocicleta por una camionetita Renault. Después de esa Renault cambia por una Ford, compra otra Ford con Olé, y son las camionetas que se llegan a volver iconas aquí en Oaxaca, donde también cabe mencionar que mi papá fue el primer nevero que estuvo en Mitla, en Monte Albán, que ahí se siguió conservando el espacio, y el llano, ¿no? Y hace muchísimos años también en la Fuente de las 8 regiones actualmente, antes conocida como las 7 regiones, ¿no? Oye, ¿y ya estaba casado tu padre o Sí, ya estaba sí, sí. casado? Entonces, a tu mamá, me imagino, la conoce alrededor del negocio. ¿Cómo fue esa historia? Este, pues sí, o sea, él primero se casa y después pues hace el negocio de forma independiente. Y es así como se vuelve, pues empieza a buscar, ¿no? El- la economía y una parte de la forma ambulante, y pues buscarlo, porque pues la familia empieza a crecer, ¿no? Y a buscar de qué manera como sacar a flote la familia. ¿Cómo ves el ejemplo de tus hermanos? Decíamos que eres el más chico de 5 hermanos, una hermana.
4 caballeros. Platícanos un poco cómo fue esta influencia hacia tu formación con respecto al negocio. Pues mira, realmente la influencia es de mi papá, ¿Ok? porque mi papá, pues a todos nos educó desde la misma forma, ¿no? De trabajar, eh, sacar las cosas bien, en excelencia, ¿no? Entonces todos traemos la misma educación. A todos nos dio una carrera, ¿no? Y decía dos cosas, mi papá: la mejor herencia que les puedo dejar es una carrera y un oficio, ¿no? Y Entonces, cumplió. sí, cumplió, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues se fue en el año de 1996, pero, pero nosotros continuamos ahí con el negocio. Lo tuvo a cargo primero mi hermano Manuel, Ujú. después mi hermano Miguel y después yo. Oye, ¿y cómo fue esa transformación? Porque me imagino que en el seno familiar tu padre y tu madre pues dictaban un poco como quién se iba o quién se hacía responsable de ciertos puntos de venta. ¿Cómo fue cuando tu padre deja de o trasciende en este mundo? ¿Qué pasa? ¿Tu madre adopta este rol de mando o cómo fue esa transición? Porque al final del día, pues todos sabemos que tener una empresa familiar pues es un gran reto. Platícanos un poquito qué te tocó vivir en ese momento. No, pues, o sea, digo, es como todo, ¿no? Pues es la jerarquía, ella es la que manda, ¿no? Y ella, pues, literalmente era como se iban casando, ¿no? Ok. Sí, pero yo en el año de 1998, 99, que ya empecé a tomar la empresa, ¿no? Porque yo estaba estudiando la carrera de administración con especialidad en mercadotecnia y todo lo empecé a enfocar en el negocio, ¿no? Y fue ahí donde un parteaguas de volver un negocio que es de forma ambulante o semiambulante, de los puntos que ya teníamos, que había dejado mi papá, a hacer algo formal, ¿no? Entrar o así, a ser empresario, ¿no? Formal. Y fue cuando empecé a planear y decidí poner locales. En aquel entonces puse el primero en el 2002, ¿no? Y fue cuando decidí separarme de la familia, ¿no? Y dejar a cargo, pues, de mamá, y mamá de- decidió ahí con alguno de mis hermanos que tomara, pues, sus puntos de venta, ¿no? Oye, me hace recordar ahorita mientras platicamos que en su momento tu padre tomó la decisión de salir de un, no sé si llamarle como un punto estratégico en la Alameda, Ujú. y él hace una innovación con respecto a estas motos que adaptaba para montarles las garrafas y salir un poco como a otros puntos en específico. Y tú, el hijo menor de la familia, pues decide hacer prácticamente como lo mismo y decir, bueno, voy a salirme de estos puntos que ya están y ahora voy a pasarme un poco a la formalidad en el sentido, cuando hablo formalidad me refiero a locales en los cuales pues te estableces. ¿Qué retos tuviste que superar cuando decidiste hacer esto que seguramente no sabías cómo te iba a ir y tenías una visión clara, pero dijiste, vamos a ver qué pasa? ¿Qué retos Sí. tuviste que superar que recuerdes? Pues mira, exactamente que no sabía cómo me iba a ir. No, sí estaba seguro que me iba a ir bien, ¿no? Y porque de entrada eh, he sabido que tenemos un producto de calidad, ¿no? Porque mi papá fue lo que nos enseñó a hacer, ¿no? Y es lo que he cuidado mucho y he mantenido y tratando de superar cada día el, el proceso de calidad. Por eso, pues mis nieves son únicas, ¿no? Y gracias a esa calidad que he manejado, pues me ha logrado trascender eh, fuera de Oaxaca, ¿no? Pero retomando la pregunta, es de que cuando abrí la primer tienda, pues sí fue un poco difícil, en el sentido de que pues Manolo era conocido por el icono de las camionetas, ¿no? Entonces, y luego
captar nuevas generaciones porque ya era posicionado por cierto segmento de mercado de ciertas edades, ¿no? Entonces, mi primer tienda que tuve fue enfrente del Seguro Social, entonces hay suficiente tráfico de gente. Y el tema pues era dar a conocer, ¿no? Y la gente llegaba y luego así como que son las mismas del carrito, sí, les regalábamos la prueba. Ah, no, sí saben igual, ¿no? Y ya compraba. Pero al final de cuentas es como empezar una empresa nueva, ¿no? Totalmente. Y, y revivir también la marca, ¿no? Porque, como te vuelvo a repetir, o sea, esas generaciones ya se estaban yendo, ¿no? O sea, básicamente las personas que le compraban a tus padres ya no eran propiamente tus clientes, sino seguramente eran los hijos de ellos o Exacto. posiblemente hasta los nietos, ¿cierto? Exacto, sí, ahorita ya es así, ¿no? En aquel entonces, pues sí, eran los hijos, ¿no? Y cuestiones así por el estilo, pero digo, ahí se va evolucionando, se le sigue dando a conocer la marca, ¿no? Pasamos a tener éxito y en el primer año, pues fue mi primer año de piloto, ¿no? Para analizar, quitar, poner, hacer controles administrativos, o sea, todo de un know-how, porque en la carrera, eh, desde la carrera visualicé y lo hice por etapas, ¿no? Y una de las etapas finales era las franquicias, ¿no? Entonces, tú sabes que para hacer una franquicia necesitas unos manuales de todos esos procesos. Entonces, y en base a diferencia a hacer ambulante o semiambulante, ¿no? Pues como que se lleva ahí todo al Un poco de manera más empírica, llamémosle, exacto, y el mismo día te va diciendo por dónde, ¿no? exacto, ¿no? Y ya tener una empresa, pues ya es diferente. Te obliga, oye, bajo la misma marca, ¿cierto? Sí, ¿Qué retos tuviste que superar junto con tus hermanos, tu mamá, al respecto de, pues me imagino que tú tenías una visión distinta a un hermano, distinta a otro hermano, distinta a tu hermana, distinta a tu mamá, sí, y entonces, pero era una misma marca, ¿no? exacto. Entonces ahí, ¿cómo se pusieron de acuerdo? ¿Qué retos tuvieron que superar? Como para decir, oigan, nos quedamos con la misma marca o cada quien trabaja con no sé si llamarle franquicias o puntos de venta bajo la misma marca Paraguas Nieves Manolo. Platícanos un poquito ahí qué pasó. Pues fíjate que al principio sí era así, todos habíamos acordado trabajar los puntos de venta con la misma marca, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de la herencia, ¿no? Pero conforme iba pasando el tiempo, pues yo me iba exigiendo más calidad y a mis hermanos también les venía yo exigiendo más calidad, ¿no? Procesos y todo. Porque al final de cuentas, la marca, pues es una sola, ¿no? Entonces, si tienes un error en una tienda, impacta a todos, ¿no? Entonces, literalmente, pues como yo traía la página, las redes, todo, pues a mí me llegaba toda la información, ¿no? Y entonces las quejas que venían de los puntos de mis hermanos, pues directamente eran conmigo, ¿no? Entonces, ahí fue donde se complicó un poco el tema porque a través de esas quejas, pues trataba yo de mejorar los puntos de venta, ¿no? Entonces empezamos a tener roces y temas pues mejor decidimos que cada quien se manejara por su marca. Por su marca. Ujú. Oye, y decides, y hoy en día, ¿cuántos puntos de venta tienen? Yo sigo teniendo Tienen tres. tres puntos de venta, pero regresando al año 2002, para el 2003, yo llegué a tener 9 puntos de venta, pero llega el conflicto del 2006. 2006 y pues lamentablemente ahí es donde es un parteaguas, ¿no? Porque pues tú lo viviste, Para todo el ¿no? estado, sin duda. Entonces, afortunadamente, eh,
como soy una persona inquieta, ¿no? Y pues fui a tocar puertas a la Secretaría de Turismo, ¿no? Oye, necesito que me apoyes para ver dónde puedo ir a vender mi producto porque necesito pagar sueldos, pagar rentas también, ¿no? Entonces, una tienda que tenía enfrente de CU, pues sacaron el congelador, lo ocuparon de barricada, sí, es el choque de Complicado. productos, sí, o sea, no, pues es todo el desastre. Y que final de cuentas ahí fue el parteaguas cuando me invitaron a estar en el restaurante El Arroyo, ¿no? Y empecé ahí a dar a conocer el producto en México y gracias a estar en ese espacio, gente de muchos lados pues probó el producto, ¿no? Y un día inesperado me hablan y me dicen, oye, mándame una cotización para 1000 y tantas personas, ¿no? 15 de septiembre, mando la cotización, me la aprueban. Me dicen el 15, te vemos en la Latino a tal hora, ¿no? Y ahí te llevamos al lugar donde va a ser el evento. Tú no sabías nada. Yo no sabía nada. ¿Quién te habló? ¿Lo conocías? ¿La No, persona que te habló? Tampoco. no, todo fue por correo Y te electrónico dijeron, oye, me y pasaron llamada tus telefónica. datos. Ajá. ¿Y Entonces, qué pasaba por tu mente en ese momento? no, pues, o sea, nada, pues porque como dije, o sea, al final de cuentas saben que no soy de acá, no conozco la ciudad, o sea, pues a lo mejor la amabilidad de la gente, ¿no? De llevarme al espacio, ¿no? Este, y en esa ocasión, eh, pues mandé a traer barriles, fruta, todo de acá de Oaxaca a México. Yo estaba en México. Y como tengo familia allá, pues mi sobrino me hizo favor de prestarme su casa y me ayudó también a conseguir leche bronca de Pachuca, que vivía en ese entonces en Pachuca. Y pues literalmente producimos las nieves ahí en Pachuca, ¿no? Para el evento de Ciudad de México. Para el evento de ese día. Entonces, la sorpresa fue que cuando llego al lugar, pues, como todo provinciano, ¿no? Pues no sabes ahí para dónde me voy, para acá, ¿no? Pues me dijeron que esperara acá, ya hablé, me dijo que ya viene en camino. Y pues ese día, pues era el día del grito, ¿no? Entonces cierran todo el circuito, hay todo un show. Y se me hizo fácil esperarme tantito ahí, y sobre la avenida, eh, creo que es 20 de noviembre. Ok. Bueno, al lado de la Latino. Este, no, pues luego llegó el tránsito, se quiso llevar la camioneta, ¿no? Tenía todo el producto cargado y yo bien asustado porque dije, no, o sea, que sigue la camioneta, pero ¿qué hago con el producto y cómo lo traslado? Y ya es un montón, ¿no? Este, y ya sabes, ¿no? Cómo es la gente ahí. Y la cosa es que le hablé a este amigo, oye, sabes que ya se están llevando la camioneta, aquí tengo tu producto, ¿cómo le hacemos? No, ya que espere tantito, ya estoy cerca. Llega en una camioneta, se bajan, me entregan una hoja, hablan con el tránsito, bajan en mi camioneta. Ya estaba que la bajan como ya estaba en la Sí, grúa. ya ¿O estaba cómo? en la rampa, en O la sea, ya se le plataforma. iban a llevar en la piedra. Ya, Ok, ya se ok, había- ok. No, pues resulta que me dice, ¿te vas con este señor? Y yo, pues, ¿quién serán estos que vienen bien influyentes, no? Y nos dan el acceso al centro histórico, ¿no? Con esa hoja y el cuate está aquí a mi lado. Este, pues cabe mencionar, cuando vamos entrando, nos paramos en el Palacio, ¿no? Palacio Nacional. Palacio Nacional, por la puerta trasera, este, pues para introducir el producto, La puerta de los proveedores. ¿sí? Y ahí te diste cuenta que ibas a ser proveedor de un evento de Palacio Nacional. Exacto. 15 de septiembre. 15 de septiembre, fue mi sorpresa, ¿no? Y en ese entonces el presidente de México era ¿quién? Felipe Calderón. Felipe Calderón.
fue exactamente en el 2006, ¿no? Te tocó verlo. Sí, Y estuviste sirviendo Nieves Manolo en Palacio Nacional. así es ¿Qué como, sentiste? pues, una gran emoción, un logro, ¿no? Así como, wow, ¿no? Y entonces fue cuando entendí por qué cuando me pidieron la cotización y después de haberla aprobado y todo ese rollo, también si me pidieron muestras de producto, o sea, todo, ¿no? Como análisis de todo. Pues no sabía realmente para dónde, ¿no? Pero pues como uno está acostumbrado a hacer bien las cosas, pues no tienes miedo a nada. Sentiste que tú hablabas de calidad, ¿no? Ujú. Que tu padre les enseñó a ti y a tus hermanos a trabajar y a desarrollar un producto de calidad. Más allá de la calidad, ¿qué crees que te haya llevado a servir un evento de esa magnitud? Pues la actitud, ¿no? O sea, la actitud que debes de tener en la vida de salir adelante, ¿no? O sea, digo, porque al final de cuentas, eh, cuando me fui de aquí a Oaxaca, que literalmente, o sea, en lugar de quedarme con los brazos cruzados y a ver qué pasa, pues sales a buscar, ¿no? Entonces es como eh, mm, el sentido de sobrevivencia, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo mover? Sí, que te hace, y que creo que a cualquier ser humano, ¿no? O sea, porque dices, tengo que moverme, y al moverte, pues es vida. Y bueno, Palacio Nacional, Nieves Manolo, presencia, y de ahí me imagino que viene todo este boom hacia la marca, hacia ti, y empiezan los medios, no solamente los medios de comunicación nacionales, sino inclusive los internacionales, empiezan a conocer un poco más la marca. Platícanos un poco cómo fue ese parteaguas, qué pasó después de que estuviste en Palacio ese 15 de septiembre. Sí, pues a partir de ahí, pues mucha gente empezó a probar el producto y pues me empezaron a contratar. Estuve en muchos eventos de casas de artistas, periodistas, ¿no? Estuve en la embajada de Estados Unidos, de Alemania también, y pues bueno, o sea, Manolo se puso de moda en México. Oye, y también me enteré que estuvieron sirviendo un evento para Salinas Pliego, ¿no? Tuviste la oportunidad de Sí, conocerlo también. ¿Cómo así fue es. esa experiencia que tuviste con el Pues, señor Salinas? pues muy padre porque con él prácticamente creo que estuve como 13 años, ¿no? En unos eventos que hacía, bueno, sigue haciendo, ¿no? Igualmente por la economía, eh, se cortaron como, hubo muchos cambios y pero fue muy padre, era un evento que se llama Ciudad de las Ideas, Se hacía en Puebla. se hacía en Puebla, se sigue haciendo en Puebla Se sigue así. y era muy interesante porque conocías mentes extraordinarias, ¿no? ¿Por qué extraordinarias? ¿Por qué las defines como extraordinarias? Por ejemplo, una vez me tocó conocer a vamos a llamarle científico, no sé, que era como una tipo pluma y con la pluma te sacaba sangre y ahí ya sacaba todos tus análisis, ¿no? Una pluma traductora, también, el dueño de Google. Oye, ahí conociste también a un influencer, ¿no? Que inclusive pidió que llevaran ahí a su camerino nieve de Nieves Manolo, que fue Juanpa, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo te fue ahí con Juanpa? Pues fue padrísimo con Juapa porque ahora sí recuerdo, o sea, en esa ocasión, pues es que van miles de personas, ¿no? Y Juanpa pues es muy famoso. Y en aquella época, pues era como tipo Luis Miguel, ¿no? Nadie se acerque, o sea, traía los guarros por todos lados, ¿no? Mucha seguridad. Y pues cuando llegué a entrar a su camerino, que le llevé a probar las nieves, y justo en esa ocasión me acompañó mi esposa y mi hijo, y tuve la oportunidad que también ellos entraran y vivieran la experiencia, y fue muy padre porque Juanpa decía, yo quería tener un negocio de helados y me encantan tus helados, se fue impactado por los sabores y
y pues me deseó mucho éxito, ¿no? En aquel entonces. Y a mi hijo también. Se lo presenté. Oye, y de ahí llegaron muchos medios, ¿no? Muchos medios internacionales que también te han entrevistado. Platícanos un poco el que más, seguramente cada uno tiene su propia esencia, pero platícanos un poco de un par Sí. de medios que por ahí te contactaron a Este, nivel internacional. pues a nivel internacional nos entrevistó el New York Times en 2 ocasiones, la revista El Gourmet de Japón de Nueva York, y salimos en un libro que se llama Lonely Planet, que es como una guía para, pues para el extranjero, ¿no? Y han sacado creo que ahorita como 3 libros. Entonces, en el segundo, que es América, creo. Entonces ahí es donde estamos. Oye, nunca se me va a olvidar, porque evidentemente también soy fan de tus nieves, mi familia es fan de tus nieves. Me acuerdo que tenías enmarcado un extracto de periódico que decía Las nieves del presidente. Así es. Fue un gran titular. Platícanos un poco ahí de ese titular que te hicieron. Pues esa fue el del periódico Reforma y precisamente fue en el primer año que estuve con Felipe Calderón, ¿no? Y lo curioso es que esa entrevista fue por vía telefónica, ¿no? Porque pues uno trabajando, no había una forma de coincidir. Yo estaba fuera de la ciudad porque vino a buscarme a la ciudad de Oaxaca. Entonces en esa ocasión pues no estaba y pues, todo fue vía telefónica. Oye, ¿qué se viene para Nieves Manolo ahora que pues tienes a tus hijos? Eh, ¿Están queriéndose meter al negocio? ¿No están? ¿Están buscando también seguramente otro camino distinto? Platícanos un poquito ahora cómo como padre te toca vivir pues esta, no sé si transición o no. Platícanos un poco cómo va ese tema. Pues sigo aplicando la escuela de mi papá, ¿no? O sea, le estoy enseñando el oficio. Si lo quiere seguir adelante, si no, es libre, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, cada quien tiene que aprender a hacer su vida, ¿no? Me sentiría pues feliz y contento que sigan con la tradición, ¿no? Pero ya lo estamos metiendo a producción, Ya hace nieve. ya está en ese proceso, ¿Y ¿no? tu hija ya la tienes ahí con un barril pequeño como a ti te lo hizo tu padre o todavía no? Todavía no, Ya estás en el proceso. pero sí ya está en el proceso porque es la catadora. Ah, sí. No, entonces, Control de calidad. sí, está buena, así pasa, ¿ok? ¿Cuáles son los principales retos, Paco, que has tenido que superar hoy en día para seguir manteniendo la marca vigente? Híjoles, pues es que como todo requiere mantenimiento, ¿no? Estarle invirtiendo, ¿no? Nunca paras. Sin paras, se muere, ¿no? Entonces, el proyecto, pues como te decía, ¿no? Es hacer franquicias, ¿no? En un futuro y de ahí, pues ya la marca está trabajando no por sí sola, pero sí ya a otra escala. A otra escala. Oye, y para ir cerrando esta entrevista, ¿qué retos se vienen ahora para la marca? Más allá de mantenerla, de seguirla teniendo como pues, siendo de los líderes en el sector de las nieves oaxaqueñas tradicionales, ancestrales. Platícanos qué retos se vienen. Pues es seguir posicionando la marca, pero ahora, como va a ser a nivel franquicia, precisamente por eso hicimos un cambio, ¿no? Y la marca ahora se llama La Nevería Ancestral de Oaxaca. Porque ese nombre, precisamente retomando las raíces, ¿no? La nevería, el lugar donde se recolectaba el hielo, ¿no? Ancestral, porque seguimos manejando procesos ancestrales para hacer la nieve. Y pues Oaxaca, de donde somos, ¿no? Que debemos sentirnos orgullosos de la raíz, ¿no? Que es nuestra raíz, al igual que Manolo Nieves, ¿no?
Entonces, por eso ahora la marca es la Nevería Ancestral de Oaxaca, by Manolo Nieves. By Manolo, respaldada por Manolo Nieves, Exacto. por más de 5 generaciones. Así es. Una vez que ya tengas estas franquicias que seguramente se darán muy rápido, ¿qué sueño más allá de las franquicias tienes y visualizas para esta marca? Más que sueño, o sea, digo, final de cuentas es hacerlo realidad, ¿no? O sea, es lograr que pueda estar en muchos estados y, ¿por qué no en otros países, no? Que digo, final de cuentas ya tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México en el 2020. Bueno, iniciamos en el 2019, la primera tienda ubicada en la Ciudad de México. Y en febrero estábamos abriendo el segundo y el 17 de marzo pues llega la pandemia, ¿no? Y como estamos dentro de plazas comerciales, pues Se pausó. se pausó y pues también hubo cierre de plazas comerciales. Entonces, pues todos tuvimos que movernos, ¿no? Y fue por eso que se paró el proyecto en México. Oye, Paco, pues sin duda hay mucha historia. Me queda claro que nos da para muchas horas más platicar sobre, pues prácticamente ahora ya la sexta generación con tus hijos de la marca Nieves Manolo. Ahora, pues la nevería ancestral de Oaxaca, by Manolo Nieves. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar esa entrevista, Paco? Pues de que no nos dejen de visitar, que sigan visitándonos porque siempre hay nuevos sabores, estamos creando cosas diferentes y pues vivan la experiencia porque al final de cuentas persona que entra a nuestra tienda se va pues feliz, ¿no? Saboreando un auténtico sabor de cosas raras, ¿no? De cosas raras y es inevitable. Me acuerdo de este eslogan que decía a que no puedes probar solo una. Creo que también lo traduciría a esta marca de ustedes, que es inevitable probar solamente una nieve. Después quieres probar otro sabor y creo que eso también habla del buen trabajo que hizo tu padre, tu madre en su momento para poder enseñarles y cumplir que les iba a dejar la educación y les iba a dejar un oficio para que pudieran vivir. Así es, sí, sí, correcto. Oye, Paco, para cerrar, todos más tarde que temprano vamos a trascender en este plano terrenal. Cuando tú no estés en este mundo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Mm, pues igual que mi papá, ¿no? O sea, persona que conoció a mi papá siempre dijo, no, pues Manolo, una gran persona, siempre también ayudaba a la gente, ¿no? Y pues más que nada creo que a esta vida venimos a trascender, ¿no? Y la manera en cómo trasciendes es haciendo bien las cosas sin afectar a los demás. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Paco, en Fusión Empresarial. No, gracias a ti por la invitación y un placer estar aquí. Pues muchas gracias también a ti que llegaste hasta este momento. Recuerda, mi nombre es Rafael Cid, somos Fusión Empresarial y tenemos como propósito generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor de México. Nos vemos a la próxima. Bye.